muchos amigos, y me alegra mucho decirlo, que vemos muchas caras amistosas, conocidas y con las que compartimos buenos recuerdos. Bienvenidos, hemos dado 5 minutitos de cortesía, pero debemos empezar ya, a lo mejor se incorpora alguien más. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es presentar un libro cuyo nombre es Cuba Indígena Hoy, sus rostros y ADN, que es el resultado de casi 5 años de trabajo en los que un equipo muy grande de personas hemos estado intentando ayudar a dar un poco de luz a una polémica muy antigua, que era si se habían o no extinguido completamente los descendientes de los antiguos habitantes de la isla de Cuba, de los aborígenes o de los indios, depende de qué terminología se utilice, que habitaban allí antes de Colón. Para ello, hoy, aunque el equipo es mucho mayor, el equipo de trabajo y el equipo que firma el libro, que está compuesto por la genetista y directora del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba, Beatriz Mancheco, el historiador de la ciudad de Baracoa, Alejandro Jarno, el vicedirector del Centro de Estudios Sociológicos y Psicológicos de Cuba, Enrique Gómez, Julio Larramendi, aquí presente, que es el editor del libro y fotógrafo, y en último lugar yo también, Héctor Garrido. Nosotros estamos en representación del resto de los autores. El resto de los autores están en este momento en Cuba, no pueden estar aquí, pero vamos a intentar representarlos en sus especialidades y contarles un poco los resultados de esta investigación que ha sido tan interesante y tan apasionante. Junto a mí, además de Julio Larramendi, que como he dicho es el editor, el coordinador editorial del proyecto, editor del libro y director de Ediciones Polimita, es un gran fotógrafo. También tenemos con nosotros a Dioleisis Frometa Ramírez, que es un verdadero lujo tenerlo hoy aquí, porque él es nada más y nada menos que el nieto del cacique de la montaña, el cacique Panchito. El cacique Panchito, y así les introduzco un poco este tema, es hasta la fecha la persona con el ADN, con el porcentaje de ADN indocubano descendiente de Arahuaco anterior a Colón, el porcentaje más alto que se conoce hasta ahora. Es uno de los resultados de este proyecto. El cacique Panchito tiene cerca de un 40% de indocubanos en su sangre. Para Cuba es realmente una buena noticia poder decir esto. Es de las primeras veces que se dice en público. En el libro están los resultados concretos. Y bueno, vamos un poco a repasar en este breve acto. Tengo una noticia no tan buena, para muchos de los que están aquí. El libro en esta primera edición no hemos conseguido sacar una edición venal, o sea, no hemos conseguido sacar una edición para venta en librerías, y se trata de una edición patrocinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y realizada por Ediciones Polimita, cuyo destino, digamos, la gran masa de libros tiene destino, su destino es Cuba en esta primera edición. Va a ir a las bibliotecas, va a ir a las universidades, va a ir a los colegios, va a ir a los centros de investigación y se va a distribuir en aquellos sitios que hemos pensado como equipo del proyecto que es importante que conozcan estos resultados, porque de alguna forma cambian radicalmente la historia, la comprensión de la historia de Cuba y la comprensión de la historia de las relaciones entre Cuba y España. Entonces, una pequeña parte de esa edición se ha quedado en España y se ha enviado a centros de enseñanza, igual universidades, centros de investigación, pero es un libro que hasta la fecha es difícil de conseguir, o sea, es la mala noticia, digamos, ¿no? Estamos haciendo lo posible para que en breve encontremos la forma de poder sacar una edición normalizada, legal, de venta en librerías, que todo el mundo la pueda adquirir, pero no hay forma de hacerlo en este momento. Algunas de las
las personas aquí presentes que tienen alguna relación con la investigación, los van a recibir en su domicilio, porque así se ha desarrollado, pero el resto tendrán que estar en público. Este acto lo hemos organizado de una manera un poco caótica, pero yo creo que va a salir muy bien. Vamos a empezar poniendo un pequeño vídeo para que puedan un poco entrar en los rostros, en el espíritu de la montaña. Un vídeo conmigo. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol. Esa es la sobrina de Yolaisin, ¿eh? La abuela, la tía, la mamá. Préstame tu resplandor. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Oh mamá linda, yo me voy para el monte con Guamá. Oh, taita, ya se va para el monte con Guamá. Yo soy indio, porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, eran indios, así que yo soy indio también. Si la abuela me mandó hacer la India, lo soy y lo seré hasta que yo quiera. Para mí significa sentirme indio. Esa es la mamá de Yolaisin, está al lado acá. La mamá. Yo como orgullosa de pertenecer a mi raza de indio. Ser indio para mí es un orgullo ante todo porque hijo de Reina Pachito y sus padres que hoy no ya están presentes fueron abuelos que eran indios. Para mí, indigeneidad es mi familia, porque son las tradiciones con las que yo crecí, las tradiciones, es decir, la base de lo que yo soy. Para mí es indigeneidad, porque es diferente, es la diferencia entre la cultura, por ejemplo, de mi familia y la sociedad. Desde luego, las evidencias todo parece indicar que sí, porque no solamente la parte somática, no solamente la parte que incluso ahora la parte familiar, los aspectos estos de casarse entre familias, sino también la parte componente cultural, la industria misma del casabe, el tejido, o sea, todos estos elementos están precisamente en mi familia, todos juntos. El toque de la manica, o sea, es un asunto de tradición que se ha ido transmitiendo de generación en generación y ha llegado a ser sustancial dentro de la familia. El indio hay que respetarlo bien,
Toda una vida los hijos hay que respetarlos. Porque ese fue casi como aquel que dice que vino al mundo. Primero que vino al mundo fue el niño. Pretende arrojar un poco de luz sobre un tema que siempre ha sido muy polémico, como es la extinción de los habitantes originarios de la isla de Cuba. Trabajaremos, o estamos trabajando ya, con el fenotipo, o sea, el aspecto físico de las personas que plasmamos a través de las fotografías y con el ADN, que es el genotipo que analizamos a través de la saliva. Con estos dos elementos podremos saber al final del proyecto cuánto queda del indígena original de Cuba. Nos proponemos investigar en la información genética de los participantes en nuestro proyecto cuánto ha sido trasladado hasta las presentes generaciones de los genes que poseían los primeros habitantes de nuestra isla, nuestros ancestros aborígenes. Y para ello vamos a tomar un camino muy peculiar que podríamos llamarle la ruta del ADN. Mi misión es documentar cómo viven los descendientes de los pueblos originarios de Cuba y posteriormente editar los libros que van a salir de Cuba. Mi tarea como parte del equipo es recopilar información que nos permita aproximarnos a la realidad social de estas familias y comunidades descendientes de nuestros aborígenes, estudiar sus condiciones de vida, medios de subsistencia, saberes, tradiciones, conocer acerca de sus valores identitarios. Mi expectativa es poder promover programas de desarrollo autóctono de estas comunidades históricamente preteridas y donde aún se evidencian significativas vulnerabilidades sociales. Después de 22 comunidades visitadas de estos descendientes nuestros, tuve algo imprescindible para mí, enamorar a nuestro querido Julio, a nuestro querido Héctor, para estos libros y también a esta genetista que ya tiene marca sencillamente un hito en los estudios de los orígenes de la nación cubana de la doctora Marcela. Por eso realmente me siento emocionado, ¿no?, que este proyecto se hará realidad dentro de poco. Venga guano, venga guano, venga guano, que estoy en el caballete y quiero acabar temprano. Ajá. Buenas tardes. Bueno, usted me presentó, soy Julio Larramendi, coordinador editorial
agosto también. Yo voy a hablar brevemente del libro y después Héctor va a hablar sobre el proyecto, que es mucho más amplio porque también lleva un documental que está en proceso de edición actualmente. El tema aborigen en Cuba es uno de los temas que ha sido más controversiales en los últimos 150 años, porque desde entonces se viene diciendo que los españoles extinguieron a los aborígenes en la isla Mayor, en la isla de Cuba. Mientras otros científicos durante los últimos 70, 80 años venían afirmando lo contrario. Estos científicos habían visitado estas comunidades que nosotros hicimos recorrido en lo más intrincado de los montes del oriente de Cuba. Lugares de muy difícil acceso, inclusive hoy, a los que hay que acceder con camiones, tractores, a los que hay que acceder hoy de muy difícil forma, es difícil llegar. Imagínense los españoles hace 200 años. En algún momento, hace unos 60 años, el doctor Ortiz certificó desde Santiago de Cuba el aniquilamiento total de la raza aborigen de nuestro país. Era, y es todavía, uno de los más respetados científicos cubanos, pero él no tuvo la oportunidad de ir a estos lugares. Ese planteamiento que él hizo hace algo más de 60 años sirvió para certificar el aniquilamiento de estos aborígenes. Y los cubanos que estamos aquí, todos estudiamos en las escuelas por libros de historia donde se dice que los españoles aniquilaron esta raza aborigen. Inclusive los libros más recientes, hechos por los más renombrados historiadores cubanos de la Academia de Historia de Cuba, plantean este aniquilamiento. Faltaban pruebas concluyentes. El tomar de fotografía, bueno, sí era interesante. Medirlo, como habían hecho otros científicos, también era importante, pero faltaba una herramienta que fuera incontestable, que es el ADN. Hasta el tiempo está ayudando en creando un ambiente sonoro similar a donde nosotros fuimos. Con la doctora Marcheco, pues se preparó este ensayo. Héctor Garrido, que fue el coordinador, buscamos con los dos los fondos para poder hacer estas expediciones, que además también había que comprar los kits para hacer las pruebas, había que transportar un equipo grande. Inclusive en el centro de todas estas localidades está la ranchería, que es donde vive Panchito, el abuelo de este muchacho, y sabíamos que ya no había electricidad. En algún momento, hace algunos años, habían puesto paneles solares, baterías, pero todo eso había muerto. Y alquilamos una enorme planta eléctrica que cargamos hasta allá para descubrir que unos poquitos días antes habían renovado todo el parque eléctrico y había electricidad. Le hablo de esto como anécdota porque realmente la relación con estos habitantes de Cuba, porque son sin duda alguna cubanos en primer lugar, descendientes de los aborígenes también, pero sobre todo son campesinos. Llevan en el alma el amor por la tierra, el amor por todo aquello que tiene que ver con la agricultura, todo lo que hacen es con sus manos. Hay algunos que se han mudado a ciudades del país, pero los grupos fundamentales siguen viviendo en aquellos sitios en que hace 400 años escaparon y se refugiaron. Fueron los primeros apalancados, mucho antes que los africanos, mucho antes que los esclavos escapados. Estos cubanos originales pues escaparon hacia estos lugares y quedaron ahí. En mi caso particular, la relación con ellos comenzó hace 22 años aproximadamente, cuando los visité por primera vez de la mano de Alejandro Hartman, que es alguien que debía estar aquí también sentado, el historiador de Baracoa. Él ha sido el alma, el guía, el conductor de todos estos recorridos, porque antes que nosotros, él hizo esos recorridos.
con otra persona que es José Barreiro, un cubano-americano, también descendiente de indios, que juntos recorrieron todos estos lugares. Hoy puedo decirle que hay más de 15.000 personas que se sabe que son por sus apellidos y por su fenotipo descendientes de esos aborígenes. Y de eso se trata el libro. El libro esta es la cubierta del libro, ese es su título, Cuba Indígena Hoy, sus rostros y alegres. Y ese es el equipo del cual veníamos hablando. Ese rostro, sin duda, que no es ni siquiera el más atractivo desde el punto de vista de su individualidad, es el que escogimos para la cubierta, es un rostro que muestra esperanza, es una foto de Héctor Garrido, y muestra esa seguridad, esa tranquilidad que tienen nuestros descendientes de aborígenes. Bueno, esto es un paisaje de esa zona donde viven. ¿Seguimos? Y aquí está el contenido del libro. El libro tiene estos capítulos que ven ustedes ahí, porque nosotros tratamos no solamente de documentar los resultados del ADN, fuimos mucho más allá. Fuimos a documentar cómo viven, qué hacen, cuáles son sus sueños, cuáles son sus frustraciones, que también las tienen, de qué viven, qué hacen, qué queda de esa herencia de sus ancestros. No podemos hablar de una herencia cultural porque no hay un idioma. El idioma se perdió. En el español que se habla en Cuba hay numerosísimas palabras que son justamente de origen arhuaco, como bohío, casabe. Los nombres de lugares son justamente los originales. De hecho, Cuba, el nombre de nuestra isla, es una voz arhuaca. Y así sucesivamente. La Habana es una declinación de Abahuanex, que era el cacique que vivía en esa zona. Entonces, de eso trata el libro. ¿Vamos a pasar? Bueno, este es el núcleo fundamental de la familia de Panchito, el abuelo de este. Y Héctor hace una introducción sobre ese tema, que habla del texto. José Barreiro, que es esta persona que yo les contaba, un cubano-americano, que fue vicepresidente de investigaciones del Smithsonian, que llegó a convertirse en la voz del indio norteamericano. Fíjense ustedes qué trascendencia. Este señor fue Peter Pan, se fue un joven de Cuba, o lo fueron de Cuba, y se unió al movimiento indígena que en los años 70 y 80 prosperó en Estados Unidos. Se graduó de abogado, empezó a defender a los líderes de esta nación y llegó a convertirse en la voz del indio norteamericano. Y a partir de eso, bueno, llegó a ser vicepresidente de investigaciones del Smithsonian, que como ustedes saben es una de las instituciones más importantes de Estados Unidos y del mundo. Y bueno, aquí estamos. Es cómo ellos se ven hoy. Y esa fotografía muestra justamente eso, de que aquí estamos. Próxima. Hemos recogido algunas de estas herencias, como yo les decía, de tradiciones, etcétera, cómo ellos construyen todavía sus bohíos, que algo que se hace en todo el país. Nuestros campesinos replican esas técnicas sin inclusive saber que fueron los aborígenes los primeros que construyeron bohíos en nuestro país, utilizando la palma real, que es el árbol nacional de Cuba, que está esparcido por toda la sabana de nuestro país y que se utiliza absolutamente todo. El tronco para hacer las tablas y las yaguas para cubrir el techo. Bueno, la herencia aborigen, este es un estudio sociológico que hizo Enrique, doctor en ciencia, entrevistando a estas personas, averiguando su origen, averiguando qué recordaban de las tradiciones que habían heredado de sus ancestros. Próximo. Bueno, y aquí viene, bueno, ya lo más importante, que es la huella indígena en el ADN.
este pequeño texto, este texto de Beatriz, es la introducción. Le cuento que a veces puede parecer un poco científico, pero los textos son increíblemente atractivos, entretenidos y para nada son un informe científico. Se lo recomiendo, ya lo leerán. Bueno, Beatriz hace este estudio, cuál es el origen de nuestra población. Ya Beatriz había hecho un trabajo parecido con una parte de la población hace algunos años, con 1.500 personas escogidas al azar, y había dado que toda la población cubana, aunque sea en un pequeño por ciento, tiene ascendencia aborigen. Todos, hasta Eusebio Leal, que tenía un 1%. Bueno, esta es ya la parte de las fotografías. Se tomaron fotografías, adelante, de estas personas. Se hicieron los cálculos de ADN a partir de las pruebas que se hicieron aquí en Europa. Se hicieron estos gráficos que muestran la ascendencia de cada una de estas personas por los grupos europeos, amerindios, etc. Aquí ponemos dos ejemplos, que no son ni el que más tuvo, que como le decíamos fue Panchito con casi 40%, ni los que menos tuvieron. Estos son dos promedios, pero fíjense que siempre son de apellidos Rojas o Ramírez u otros pocos apellidos que están relacionados. Adelante. Bueno, este es el equipo inicial, ahí estamos. Aquí se relacionan las acciones que se hicieron en cada momento con el proyecto. Y aquí están los autores principales. Y digo los principales porque hay muchas personas detrás de esto. Todos los investigadores anteriores que aportaron sus resultados que nosotros leímos, estudiamos, etc. Y finalmente, bueno, la portada, le cedo la palabra a Héctor para hablar del proyecto. Bueno, básicamente, conociendo el libro, tenemos una aproximación a lo que ha sido el proyecto. O sea, realmente puede haber en la sala ahora la sensación de que hemos descubierto algo. Quiero puntualizar que esta vez no hemos descubierto absolutamente nada. Solamente le hemos dado luz a algo que se sabía y algo que de alguna manera estaba borroso o despintado. El mérito, como bien ha dicho Julio, viene de otras personas, mucho más atrás, que como Rivero de la Calle, Antonio Núñez Jiménez, o Rubles, o una serie de investigadores que intentaron demostrar esto mismo, pero no tuvieron las herramientas para conseguirlo, porque no es fácil demostrar frente a un grupo enorme de científicos que defienden una verdad que está documentada históricamente por multitud de documentos históricos, demostrar que eso no es así, y solamente demostrarlo pues con la apariencia de las personas. Evidentemente, para todos ellos, para todos aquellos investigadores, solamente viendo aquellos rostros era claro que algo ocurría, algo singular estaba ocurriendo y algo singular no se estaba teniendo en cuenta. Pero sin embargo los documentos decían lo contrario. Entonces tampoco podemos culpar, digamos, a los que se ponían enfrente, sino que, bueno, digamos, era la corriente de pensamiento natural y reconocida durante 500 años. En el año 1552, o sea, solo 60 años después de que Cristóbal Colón pusiera el pie por primera vez en tierra cubana, una semana después de llegar a América, en 1552, como digo, Fray Bartolomé de las Casas hizo la primera declaración de extinción de los indios del Caribe y concretamente de Cuba en su tratado que se llamaba Breve Descripción de la Destrucción de las Indias. No son las palabras exactas, pero alguna palabra más o menos era el nombre del tratado. Fray Bartolomé de las Casas declaró extinto completamente a la raza arahuaca en el Caribe, a los taínos. Conociendo hoy la psicología y conociendo hoy un poco la personalidad y los anhelos de Fray Bartolomé de las Casas, al menos en el seno de este grupo de estudio lo hemos discutido
veces pensamos que Fray Bartolomé de las Casas quizás quiso defender a los indios que él sabía que todavía quedaban, y para ello los declaró extinguidos. El resto de historiadores, investigadores o narradores históricos que vinieron después simplemente tomaron aquellas palabras y las hicieron suyas. Y 500 años más tarde, en las escuelas de Cuba y en las de España también, en cualquier lugar donde se estudie a los taínos, a los arahuacos del Caribe, siempre se dice que están absolutamente extinguidos y que de ellos no queda nada. Entonces, cuando nosotros llegamos al lugar de donde procede la familia de nuestro amigo, y que ahora son también casi familia nuestra, después de estos casi 5 años en mi caso de convivencia, y hubo muchísimos años más, ¿no? Fuimos nosotros los sorprendidos porque ellos estaban claros. Ellos llevan 500 años sabiendo lo que son, y por encima de lo que dijeran los historiadores o de lo que dijeran los investigadores o de las polémicas que hubieran, ellos estaban claros. Ellos sabían perfectamente quiénes eran, y Panchito, como bien ha dicho en el vídeo, el señor que salió en el vídeo más mayor, el cacique de la montaña, el cacique Panchito, sus abuelos y sus tatarabuelos y sus bisabuelos, todos sus ascendientes eran indios, sabían que eran indios y rogaban a sus descendientes que nunca olvidaran que eran indios. Por tanto, Dioleisis nos lo aclarará ahora cuando nos cuente, pero al menos la sensación que uno tiene es de haber llegado, cuando llega allí, de haber llegado a un sitio donde ciertamente se perdió el idioma, ciertamente se perdieron gran parte de las costumbres, ciertamente se perdió un porcentaje de su ADN, porque el ADN no es puro indio, igual que el ADN de ninguno de nosotros es puro nada, o sea, el ADN puro no existe en el planeta Tierra, pero a pesar de ello se conserva, y se conserva en un porcentaje muy alto, 40% es un porcentaje muy alto, muy alto, y probablemente ese sentimiento, solo ese sentimiento de saber 500 años después, por tradición oral, que son indios, ya merece un respeto. A mí me lo parece. Al equipo nos lo pareció, y hemos luchado por llevar esto a cabo. Ha sido un proyecto difícil de concluir, un proyecto complejo, es un proyecto muy caro, muy caro. Han sido como 6 o 8 expediciones muy grandes, donde ha habido que proveernos de vehículos, equipos grandes que tienen que comer en la montaña, que tienen que vivir durante mucho tiempo en la montaña buscando estas comunidades, no en todos los casos buscándolas, porque Harman y Barreiro habían hecho un excelente trabajo durante 30 años de localización, y realmente fue casi, diría que facilísimo localizar la mayoría de los enclaves. El proyecto descubrió algunos enclaves nuevos, también es cierto que que habían pasado un poco desapercibidos, pero básicamente se basa en los trabajos de Harman y Barreiro. Como digo, no hemos descubierto nada, ellos estuvieron allí, estuvieron siempre, ellos nos lo han descubierto a nosotros más bien, y lo único que hemos hecho es darle la voz de la ciencia, hemos llevado a la ciencia para que refrende, para que certifique si eso era o no verdad, y resultó que sí, que era verdad. Los resultados están en este libro, están en un documental que estamos realizando con el director cubano Ernesto Daranas. Estamos a punto de terminarlo, la filmación se ha completado y estamos entrando en la postproducción, y pronto lo tendremos en las pantallas, podremos verlo. Ahí se narrará un poco con los rostros vivos, veremos estas narraciones, y tendremos además, ese documental será además un documento histórico súper importante, porque realmente en los últimos tiempos, si bien desde los tiempos, digamos, de Fray Bartolomé de las Casas a esta parte, esas comunidades se habían mantenido mediante una consanguinidad reiterada, se habían mantenido muy puras dentro de lo que cabe. En los últimos años sí que se han abierto, digamos, a la relación con otras personas de otras comunidades, de otras poblaciones, y
nuevas generaciones los porcentajes de ADN han bajado de forma muy evidente y bueno, de alguna forma la última gran generación de indios muy puros, a mi modo de entender por lo menos, y creo que Beatriz Marcheco, que no está aquí, estaría de acuerdo, yo creo que Julio también, y Alejandro Harman, la última generación es la del cacique Panchito, y después de ello, bueno, pues son los más puros, los más cercanos, son descendientes también y son de enorme importancia, pero la globalización también les ha afectado en este sentido. Entonces, bueno, este documental ha llegado a tiempo para filmar estos años de vida de cacique Panchito, que ya tiene una edad, de su mujer Reina, de la también abuela de Dioleisi, Reina, y de sus hijos que viven allí, Vladimir, su propia madre, de Yeya, en fin, todos los maravillosos personajes de esa ranchería. Después, además de ranchería, que es el lugar, yo diría que es el lugar más perdido de Cuba, al menos de los que yo conozco. Julio es tan explorador como yo en Cuba, yo creo que entre los dos conocemos los sitios más perdidos y no creo que haya otros sitios más remotos en Cuba que la ranchería. Pero también hemos trabajado en otros sitios, hemos trabajado en Sierra Maestra, hemos trabajado en Molín, hemos trabajado en Yateras, hemos trabajado en Baracoa, en la Junta de Maicí y bueno, Santiago de Cuba. Hemos hecho un recorrido enorme buscando y buscando y buscando para que este trabajo fuera definitivo. Por eso es tan complejo, tan completo, o sea, hablamos de historiadores, sociólogos, antropólogos, genetistas y fotógrafos, o sea, hemos sacado todas las conclusiones posibles desde todos los puntos de vista posibles. Y eso desde el punto de vista del proyecto, pero ahora vamos a tener la suerte, tenemos la suerte de tener hoy aquí a Dioleisi Frometa Ramírez, descendiente de Paraguatos, de Cuba, y nos va a narrar un poco, él ha vivido allí gran parte de su vida y nos va a narrar un poco qué es la vida de una comunidad como la ranchería. Bueno, buenas tardes, soy Dioleisi, el nieto de Panchito. Bueno, y le doy agradecimiento por la invitación, porque esto es algo muy grande y bueno, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Y bueno, yo vengo un poco nervioso y es la primera vez que... Entonces, soy nieto de Panchito. Panchito me enseñó mucho de la costumbre que hacemos allá, de la cosecha, cómo vivimos. Bueno, cuéntame, háblame de Panchito joven, de ese Panchito que nosotros no hemos conocido. Bueno, Panchito, mi abuelo, como tal, era un hombre muy alegre, le gustaba tener mucha actividad, nos enseñaba de todo, de él aprendimos muchísimo y se relacionaba con todo el mundo, entonces él más lo quería porque él curaba, hacía mucha curación de enfermedades con hierbas naturales y hacía muchos remedios y entonces acudían muchas personas ahí y eso era lo que nosotros vimos de chiquitos y así aprendimos alguna cosita, pero bueno, uno va desarrollándose y... Dioleisi, ¿qué es para los habitantes de la ranchería, qué es un cacique? Bueno, un cacique es como el centro de una comunidad, que realmente es el que manda el que manda en la comunidad y el que nos lleva a hacer distintas actividades y nos lleva el control de todo. El que llegue tiene que contar con él porque si no, Dioleisi, yo la primera impresión, la primera, la última y la del medio, porque siempre es así,
de la ranchería, de los descendientes en general de los arahuacos y de la ranchería en particular, es que es un pueblo alegre, un pueblo festivo, Sí. que festeja, que... Eso hasta los fines de semana, los domingos, sábado, domingo, eso eran fiestas y si hacía un cumpleaños se invitaba a todo el mundo y hacía muchas actividades. Recuerdo que las veces que hemos estado allí, ha habido festejos, han venido de las montañas a caballo, Sí. durante la madrugada completa iban llegando gente, era una cosa impresionante, ¿no? Así se hacían actividades de 3 días, por ejemplo, sábado, domingo y parte del lunes. Y eso era... Que hacían puentes. Hacían puentes. Hacen puentes. ¿Y la música de la montaña cuál es? La música tradicional de changüí, una recomendación de changüí, que eso no se ha perdido nunca ya. El changüí, el kiribá, el el nengón. nengón. Ahora en el siguiente vídeo con el que cerraremos en unos minutos el acto, escucharemos un nengón de música de fondo, es música de la montaña, música que apenas se oye fuera de la montaña, música cubana, pero realmente ha tenido poca trascendencia fuera de la montaña. Y son músicas muy interesantes porque, si bien no está muy claro el origen, es la música, actualmente la música ligada a los pueblos aborígenes, ¿no? Descendientes. No quería dejar pasar la oportunidad para decir que aquí está con nosotros Laurita de la Uz, que primero es una primera actriz de nuestro cine, pero además fungió como productora ejecutiva en la mayor parte del proyecto. Por otro lado, decirle que no todo va a ser fiesta cuando lleguemos a Cuba. Es decir, nos esperan fortísimos debates que ya comenzaron antes de publicarse el libro. En fin, luchar con lo que está oficialmente establecido, con lo que está en la mente de historiadores, de tantas personas que han dicho no existen y no existen y no existen, va a costar trabajo. En algún momento fuimos criticados, están perdiendo el tiempo, eso es una payasada. Bueno, hoy, afortunadamente, con los resultados y con el libro y con los documentales, podemos mostrar no solamente a Cuba, al mundo, de que hay una generación de descendientes aborígenes en nuestro país, de lo cual tenemos que estar orgullosos, muy orgullosos, de que en nuestra cultura un elemento importante sea esa descendencia aborigen. Creo que para Cuba es más que vital. Quería preguntarnos una cosita. ¿Cómo va a influir, cómo pensáis que va a influir esta buena afirmación, este descubrimiento en la educación cubana? Te voy a contar una anécdota. Héctor y yo hicimos una exposición hace ya años y tanto, en medio de la pandemia, principio de la pandemia. Y se expuso en una de las salas más visibles de nuestro país, que es la Sala Villena, en la Plaza de Armas de La Habana. Es una galería que es de cristales y aunque esté cerrada, se ve totalmente lo que hay dentro. Y recuerdo que, bueno, Víctor estaba para acá, para España, y yo iba eventualmente por allí. Y un día, casi al final de la exposición, entró una madre con su hijo de primaria, y yo le di el recorrido completo explicándole la fotografía, etc. Y esa señora me dijo, mire, a mí y a mi hijo le están diciendo en la escuela, y a mí me dijeron que no existían. Esto es muy importante para nuestro país. Divúlguenlo, publíquenlo, háganle saber a todo el mundo que sí existe. Yo pienso que sí, que este libro, este proyecto en general es un parteaguas en la historia de nuestros aborígenes, en la historia de la subsistencia. Ahí están, señores, ahí están. Bueno, durante el tiempo que estuvimos trabajando, trabajábamos con los adultos. Han sido 5 años de trabajo de convivencia en la montaña, o sea, ha sido un contacto muy fuerte con algunas de las familias, ¿no? Y con algunas de estas familias, los niños pequeños pues venían de la escuela cada día, nosotros trabajábamos con los padres y los niños venían,
y venían comentando lo que habían estudiado ese día en la escuela, que no era nada más y nada menos que la extinción de los indios en Cuba. Y entonces tenían un conflicto tremendo porque en su casa había conciencia de ser indios y en la escuela estaban diciendo que ellos no existían y se lo repetían una y otra vez. Muchos de las personas que han participado en el estudio y a través de su ADN hemos conseguido saber, obtener los resultados de este estudio, durante su infancia y su adolescencia fueron maltratados por considerarse indios, por defender que eran indios. Concretamente, dos tías y un tío de suyos lo pasaron muy mal, y el día previo a la entrega de los resultados hemos hecho una entrega individualizada de resultados a cada persona. Ahora hablaré de esto porque todo tiene un protocolo, pero el día previo a la entrega de los resultados nos comentaban lo mal que lo habían pasado en el colegio muchas veces, porque ellos defendían, porque en su casa le decían, eres indio, no lo olvides. Entonces ellos llegaban al colegio y decían, soy indio, y le decían, los indios se han extinguido, lo que eres un payaso, un mentiroso, y los ponían, como se dice allá, de vuelta y media, ¿no? Entonces realmente pasaron un proceso de humillación, de bullying, como se dice hoy en día, por el mero hecho de ser indios. Hay zonas en el oriente de Cuba donde hay dos palabras que se han fundido, que una es indio y otra es indigente, y que tienen significados muy distintos, pero que cuando se funden llegan a ser muy dolorosas para una persona. Entonces, hay veces que el apelativo indio lo dan como indigente, o sea, pobre, sin trabajo, sin futuro. Entonces, las comunidades indígenas son conscientes de este uso de la palabra, de este uso peyorativo de la palabra, y lo pasan mal con ello. El día que entregamos los resultados fue muy emocionante, en cada una de las familias fue distinto, pero concretamente en la familia del abuelo, de su abuelo y de su abuela, de toda su familia, Panchito estaba súper nervioso. Imagínense que Panchito, el cacique de la montaña, no es cualquier cosa, es muy importante, es a la persona que se le consulta todo, desde cuándo vamos a sembrar hasta si una mujer ha sido violada, qué hacemos con el violador, se le va a consultar al cacique de la montaña, o sea, y él es cacique porque es descendiente de indígenas, y durante 500 años toda la sociedad le había negado, o sea, su comunidad lo había tratado como cacique y el resto de la sociedad se lo había negado, y de repente hay un día que es el día en que Beatriz Marcheco, la doctora de este estudio, llega con un sobre cerrado con los resultados que solo cada persona puede conocer primero, antes de decidir si pueden ser públicos o no. Es parte del protocolo de este proyecto, que es un proyecto, ante todo, con unos valores éticos tremendos y con unos protocolos éticos intachables. Cada persona recibe primero su resultado y decide si se puede o no publicar. Todo lo que hay aquí es previamente consentido y previamente firmado, y bueno, tiene toda una serie de documentos. Pues doña Beatriz Marcheco llega con su sobre, nos reunimos, todo esto está firmado para el documental de Ernesto Daranas, que bueno, tenemos la suerte de contar aquí con uno de sus productores, José María Morales, a quien tengo que agradecer siempre tantas cosas. Y este momento está filmado, ya lo verán si ustedes ven el documental, porque es un momento, me emociono yo como se emociona él. Panchito, antes de que se abriera el sobre, rompió a llorar. Y era el llanto de 500 años de indios ignorados. Era una cosa espectacular, espectacular. Y el sobre decía que sí, que era verdad. Entonces son momentos que realmente, solo por ese momento mereció la pena. La última señora que salió allí, en este vídeo que hemos visto antes, que se llama Catalina, una señora con el pelo negro, muy hermosa, que decía, el indio es el primero que llegó al mundo, no sé si la recuerdan ese. Pues ella, cuando recibió sus sobres con sus resultados,
cogió el sobre, lo abrazó y dijo, es mi familia. Esos momentos son tremendos. O sea, todos los esfuerzos que hemos hecho han merecido la pena solo por eso. En fin, me emociono también, me emocionaba antes. Ha sido muy bonito hacerlo, ha sido muy duro, hemos pasado enfermedades, hemos pasado el equipo último que tuvimos, Ernesto de Aranas, y todo el equipo pasamos el COVID arriba en la montaña, con toda la comunidad con COVID, en un sitio, en el último sitio, como he dicho antes, en el último sitio pasamos el COVID con una mujer fallecida en ese momento, que forma parte de esa narración del documental, fallecida por COVID también. Y bueno, hemos pasado momentos maravillosos, hemos pasado momentos duros, pero hemos llegado al final y aquí estamos y lo estamos celebrando. Es toda una celebración. 500 años después, tenían razón, ellos tenían razón y los demás estábamos equivocados. Si alguien quiere decir algo más. Es decir, el proyecto no termina aquí. Ahora estamos tratando de implementar proyectos que los ayuden a desarrollarse. Por ejemplo, viven en la montaña, en un lugar ideal para sembrar café, que nunca se ha hecho. Estamos al habla con el Ministerio de Agricultura de Cuba para que allí se siembre café y sea una de las cosas que los ayude a vivir. A partir de una donación se les compró un tractor de uso, pero ahí está. Es decir, ahora lo que hay que buscar cómo ayudarlos a desarrollarse en todos los sentidos. Primero económicamente, porque si no se desarrollan, si no tienen unos medios que les permitan vivir dignamente, no van a subsistir como comunidad. Una de las partes que más me gusta a mí del libro, es una idea de Julio, esto es un mapa del oriente de Cuba, esta es como la cuarta parte oriental de Cuba, la que está como más cercana a la península ibérica, digamos, ¿no? Hacia la derecha de Cuba. Y aquí están todos los puntitos de todas las comunidades que hemos visitado y que hemos estudiado. Pero si uno hace algo así, se despliega esto de aquí, que es una auténtica joya, que es una auténtica joya, que para mí, además del estudio de ADN, esta es una de las grandes joyas, es el árbol genealógico de las familias, de la ranchería, la escondida, la caridad de los indios. Esas montañas de Guantánamo tan inexpugnables, resulta que cuando nos hemos puesto a hacer su árbol genealógico, están todos unidos entre ellos y realmente forman un solo clan que de alguna forma era una hipótesis de trabajo que barajaban Alejandro Harman y José Barreiro, llamándolos la gran familia cubana. Y es aquí la gran familia cubana, todos unidos. Es fantástico. Carlos. Yo quería que me contaras algo que me contaste ya, de por qué Rojas y por qué Ramírez. ¿Y qué significa la palabra taíno en español? Hubo un momento en que los indios eran asignados a personas que eran los encomenderos. Y Rojas era el apellido de un cura que recibió como encomienda un grupo de indios. Y lo usual era darle su apellido a estas personas. Así sucedió con los Rojas, así sucedió con los Ramírez. Y hay otros apellidos también, Montoya, Romero. Les cuento, Batista. yo soy bisnieto de una india del Canelo, que se llamaba Carmen Montoya. Entonces, ese es el origen de los apellidos. Sus apellidos, sus nombres originales, por supuesto, se perdieron y recibieron los nombres de estas personas. El término taíno se ha barajado en muchos lugares, es decir, la forma en nombrarlo, inclusive si indio, si indígena, si pobladores originales, etcétera, ha ido evolucionando. Nosotros preferimos llamarlos nuestros hermanos de la montaña, que es mucho más humano, que no los clasifica, no los mete en una cajita como se ha hecho por tantos años, y sobre todo porque son cubanos. Sí, sobre taíno, a lo mejor hay una anécdota que bonita. Ellos
Asimismo, nos tenemos que remontar a 1492, ellos no se llamaban a sí mismos taínos. Taíno en realidad es un adjetivo en el idioma arahuaco, y taíno significa bueno. Cuando llegó Colón, ellos que se consideraban buenos frente a otras tribus, otras, que eran los caribes, por ejemplo, eran muy beligerantes, los guanacabeyes, pero los taínos eran buenos, no tenían armas, no luchaban, no guerreaban. Entonces, cuando Colón desembarca por primera vez, ellos gestualmente se señalan a sí mismos y se dicen taíno, taíno, taíno. Taíno significa bueno, es como decirle, no nos hagan nada, nosotros somos los buenos. Y se les quedó el taíno, pero no se llaman taínos. O sea, es injusto decirle taíno, ¿no? O sea, su nombre era arahuaco, ahora su nombre es cubano. Con respecto a lo de las encomiendas, hay otra anécdota interesante, es que muchos años antes de pensar incluso en este proyecto realmente se piensa como proyecto por primera vez en 2018, aunque era una lucha de Hartmann de 30 años atrás, pero a mí me gustaba sentarme con Hartmann, mi amigo, a oírlo hablar de esto, pero yo no me implicaba en este proyecto hasta que él nos implicó a Julio, incluso antes que a mí. Pero esto fue en el 2018, pero 10 años antes, probablemente en el año 2010, o 2009, 2010, por ahí, Alejandro Hartmann me pidió que le ayudara a acceder a los archivos de Indias en Sevilla, porque necesitaba buscar documentación sobre las encomiendas de Cuba. Y bueno, yo en aquel momento era personal del CSIC y fue bastante sencillo pues, abrirle las puertas del archivo de Indias, incluso buscar un alojamiento en Sevilla, que estuvo como 2 meses o algo así, y se lo facilitamos todo. Yo lo que no sabía en aquel momento que aquellos documentos que estaba localizando Hartmann iban a ser tan trascendentes para este proyecto, y un proyecto que además me iba a implicar después que este proyecto, ¿no? Esos documentos son los documentos que hablan de los encomenderos Rojas, que dio apellidos, la mitad de los apellidos a estos hombres que hemos visto aquí, y del otro encomendero Ramírez, que le dio apellido a él, por ejemplo, su segundo apellido, y a toda su familia, y otros muchos documentos. Bueno, de alguna manera es como una historia circular en mi vida, que ayudé a este proyecto sin saberlo mucho antes de pensar que me iba a implicar en él, ¿no? Y bueno, me alegro mucho de verlo hecho, ¿no? Con respecto a los estudios de Beatriz Marcheco, ella es una científica increíble, muy sagaz, muy perspicaz, capaz de ver cosas donde nadie las ve. Y cuando fuimos a buscarla para que se implicara en este proyecto, que inmediatamente dijo que sí, tardó, no sé, 2 minutos en decir que sí, no más, o sea, si fue inmediato, dijo estoy dentro. Ella es que estaba con un proyecto parecido, pero no lo había enfocado directamente a los indígenas, sino que era un proyecto exacto, que Julio lo ha un poco delineado antes, que era coger 1000 personas al azar en Cuba. Para ello cogieron el padrón completo de Cuba en una computadora, lo metieron y le pidieron a la computadora que eligiera a 1000 con una serie de características, que estuvieran a más de tantos kilómetros el uno del otro, que bla, 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 bla. Y la computadora volcó 100 nombres y mandó a un equipo enorme de personas por todo el país a buscar a esas 100 personas para hacerle un análisis de ADN. A esas 1000 personas para hacer un análisis de ADN. Esas 1000 personas consintieron, se hicieron el análisis, y hoy Beatriz Marcheco tiene las conclusiones de ese estudio. Ese estudio dice que el 75% o 80% creo que de los cubanos realmente tiene ese origen, tiene sangre taína, tiene sangre arahuaca, pero además ese arahuaco no es una cosa, digamos, anecdótica, sino que de media hay un 8% de sangre arahuaca. O sea, es un porcentaje muy alto. Entonces estamos hablando de que no solo se extinguieron, sino que están en toda Cuba. Realmente los de la ranchería, los de Villapluma, los de Yateras,
son los que más porcentajes tienen, pero el resto de los cubanos tienen un porcentaje muy alto también de ascendencia arahuaca. Es muy interesante también en ese estudio saber que toda la descendencia, y esta parte es un poco dura de asumir, al menos en mi caso, toda esa descendencia se produjo a través de ADN mitocondrial. Significa que solo quedaron mujeres arahuacas. O sea, sí hubo una extinción, pero de hombres. Esto es muy duro de asumir. O sea, una interpretación de esto es fuerte. Y solo quedaron, porque el ADN habla, el ADN cuenta muchas cosas. Según Beatriz Macheco, solo quedaron 900 mujeres arahuacas. O sea, de 100.000 o algo así, que se supone que había, según Fray Bartolomé de las Casas, de 100.000 solo quedaron 900 y solo mujeres. Entonces no dice nada bueno de los conquistadores, nada bueno. Pero empezamos a ver a través del ADN, a comprender la historia que estaba mal narrada. Era otra historia y es esta que estamos narrando. Si alguien no quiere preguntar nada, les ponemos un vídeo. ¿Ponemos otro vídeo?
No, solo hacer una aclaración desde el punto de vista de la producción. Y es que he de aclarar algo. Y es que, como pueden ver, estos lugares tan intrincados a los que es tan difícil llegar, porque el transporte escasea, hay que subir en camiones, sobre todo bueno, a la ranchería. Cuando yo subí con el equipo, me quedé impactada por el nivel de peligrosidad al que uno y al que ellos se exponen diariamente, casi diariamente. Y he de decir que la persona que diseñó la producción de esto, la persona que dijo, yo voy y yo lo organizo, no fui yo. Fue Paola Larramendi, que es la hija de Julio Larramendi, que es una gran productora, una mujer joven, llena de una vitalidad y que además desde un primer momento creyó en el proyecto, ¿verdad, amor? Creyó y Julio vino con ella y ella dijo, no, yo voy adelante con esto y no te preocupes. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo vas a subir? Y como no te preocupes, que yo subo como sea. Y Paola agarró sola y se fue para esos montes sola, 15 días, creo que fue, porque además tenía otra cosa, tenía que hacerlo en ese momento, y ella puso además el primer dinero para poder hacer esto, porque en ese momento no teníamos absolutamente nada. Y he de decir, y creo que Paola merece todos los honores, porque sin ella nunca hubiésemos comenzado este proyecto y consiguió dónde dormir, dónde comer, que allí es muy complicado porque están en el medio del monte, y consiguió donde el equipo se pudiera dormir, la comida también, que se hace muy complicada, porque claro, no hay restaurantes, no hay, se escasea todo ese tipo de infraestructura. Y ella lo logró, y lo único que hicimos, lo que venimos atrás, fue seguir ese caminito que trazó ella. Y yo lo que hice fue más bien repartir sándwiches y coordinar un poquito las cosas, pero nada más. Así que Paola, un abrazo, ¿verdad? Y también que está presente aquí con nosotros hoy. Bueno, pues muchas gracias. Yo sí quiero personalmente felicitarles por el trabajo, por este trabajo, porque yo estoy seguro que sí es un descubrimiento. Y para muchos cubanos como yo, estoy en este momento con la emoción de estar ante un importante descubrimiento. Yo creo que es un aporte importante a la historia de nuestro país, un aporte significativo, y solamente pues decirles que es un lujo haber podido estar escuchándoles hoy, y será un lujo, por supuesto, poder leer el libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Quieres decir algo? ¿No? No, ¿por qué no? Antes han dicho que nos esperan momentos difíciles al llegar a Cuba y que nos van a criticar y no nos van a creer. Tengo que verlo en algún momento, bueno, no sé cómo podéis afrontar esto, ¿no? Porque esto implica cambiar los libros de las escuelas, cambiar muchas cosas, convencer al gobierno, al ministro de Cultura, supongo al ministro de Educación, que sea, realmente con ánimos y con fuerzas. ¿Y pensáis que hay posibilidad o vais a tener que afrontar una lucha titánica para poder que esto se lleve a cabo y que todo el país conozca este pequeñito? O sea, que va a ser una tarea. Bueno, le comento que el ministro de Cultura, Eusebio Leal, tristemente fallecido, apoyaron resuelta y decididamente este proyecto y creían, bueno, el ministro de Cultura, Eusebio, creían en este proyecto. Curiosamente, Eusebio le pidió a Marcheco en algún momento que hiciera su prueba de ADN. Como yo les decía, estaba orgulloso de su 1%, etc. Los resultados son incontestables. Le comento que hace algo más de un mes y medio yo di una entrevista sobre el contenido del libro, y creo que
3 días después en el periódico Gramma salió un artículo no cuestionando eso, sino restableciendo, valga la redundancia, lo que está establecido todavía. Pero los resultados son sencillamente incontestables. Por otro lado, la doctora Macheco tiene un prestigio muy bien ganado en la comunidad científica del país, y el hecho de que ella fuera personalmente quien condujera las investigaciones con el apoyo de todos los demás le da un extra de veracidad a estos resultados. Creo que no les quedará más remedio a los extintores, por decirlo de alguna forma, de reconocer de que estaban equivocados, de que la verdad es mucho más rica que lo que uno puede imaginar, que lo que se dijo durante tantos años y que se cuestionó además por tantos científicos valiosos como los que nombró Chiqui, esa es la verdad, esa es la realidad. Y les digo, nada más que hay que verlos, conversar con ellos para decir, caramba, estos son descendientes de aborigen. Y para aclararle algo, para que no quede ninguna duda, en algún momento se llevaron yucatecos a nuestro país, en las guerras de aquel país, se llevaron indios norteamericanos, que eso pocas personas lo saben, por las mismas razones. Los españoles, los colonialistas de aquella época, capturaron a los jefes más conflictivos del oeste americano, los bajaron a México, los llevaron a Veracruz y los mandaron por barco a Cuba. Eran tan bravos que no se vendieron, se regalaron. Y eran tan bravos que la mayoría escapó. Y eran tan bravos que hubo un momento en que la población de La Habana le exigió al capitán general que los recogiera y los devolviera. De ahí viene la famosa historia de Indio Bravo, etcétera, etcétera. Esa es otra historia, que en algún momento se contará. Pero lo cierto es que nosotros tenemos la confianza absoluta de que este trabajo, el proyecto completo, va a ser un parteaguas en la historia de nuestro país. Y como les dije antes, de lo cual tenemos que estar orgullosos. Que los cubanos tengan descendientes de los originales aborígenes de nuestro país es un orgullo para todos nosotros. Sí, además, una pregunta para ti, no me acuerdo de tu nombre, perdona. Dioleis. Aquí se celebra el Día de la Hispanidad, supongo que te lo has enterado, o no sé. ¿Qué se puede sentir de no haber sabido todo esto? ¿Cómo celebramos aquí, o celebran por mi parte, el Día de la Hispanidad sin tener en cuenta lo que nos estáis contando? ¿Cuáles son los sentimientos? No sé si es que los puedes expresar. Bueno, para mí es estar representado y ¿cómo se llama? Y tener un orgullo muy grande para nuestro ancestro y nuestra familia. Eso es muy grande. Sí, déjame que te diga, quería abundar un poco. Hemos recibido, si bien tengo que decir que hace unos años esas zonas donde la ranchería y tal estaban cerradas al tránsito público, cerradas con barreras militarizadas incluso, en estos momentos no solo hemos podido transitarlas libremente, sino que hemos recibido el apoyo institucional absoluto. O sea, ha sido una cosa realmente, cuando empezábamos el proyecto hasta teníamos dudas que pudiéramos realizarlo por las cuestiones institucionales, ¿no? Pero si bien es verdad que existen, yo diría casi grupúsculos, yo no diría ni grupos, grupúsculos en contra, porque es algo como que desde mi punto de vista se deshace con facilidad ante unos argumentos tan contundentes, la institucionalidad en Cuba nos ha apoyado en autorizaciones, porque tú sabes que en Cuba todo lleva autorizaciones, nos ha apoyado con fondos. Cuba es un país que está en una situación económica muy mala, muy mala,
y tengo que decir que uno de los proyectos más apoyados económicamente en los últimos años ha sido no el proyecto Cuba Indígena en sí, que ha recibido pocos fondos de Cuba, sino la segunda parte de este proyecto, que es la realización del documental. El documental es un documental producido, la filmación ha sido producida en un 80% por el propio ICAI de Cuba, el Instituto de Cine Cubano, Cine Industrial Cinematográfico Cubano. El Ministerio de Cultura, al completo de los suministros, apoya el proyecto, sabe de la importancia del proyecto y le han dado luz verde al proyecto ciegamente, o sea, sin exigencias ni cortapisas. Y el Ministerio de Sanidad, que también está implicado, como es lógico, porque hemos estado tratando con ADN humano, también está implicado y le ha dado luz verde. Incluso hemos trabajado con una carpeta de documentos que podíamos abrir ante cualquier infección, ante cualquier eventualidad aduanal, policial, etcétera, 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 que nos ha permitido incluso sacar el ADN humano, que parece sencillo, pero grandes cantidades de ADN humano se han sacado, se han trasladado, se han estudiado en laboratorios europeos, en Alemania y en Suiza, en fin, quiero decir que hemos trabajado a nivel internacional con todo el apoyo de esas instituciones. Por tanto, al menos yo no tengo un temor institucional con respecto a lo que llegamos, creo que lo que llegamos es obvio y es claro, sino más bien a estos pequeños grupos que yo creo que yo no creo que tengan mayor problema, sinceramente. Quiero contestarle la pregunta al caballero en relación con la celebración del Día de la Hispanidad. Hay un movimiento desde hace ya algunos años, creo que desde el 500 aniversario del descubrimiento, en contra de lo que se hizo en este momento. Hay movimientos para derribar estatuas, etc. Inclusive en Estados Unidos hay un cuestionamiento sobre eso. Y curiosamente, eso no sucede en Cuba. En el Museo de la Ciudad, que es el museo más importante, el antiguo Capital General, en el centro del patio hay una estatua de Barcelona. Y a nadie se le ocurriría cuestionar o pedir derrumbar eso. Leal nos enseñó que la historia es lo que fue y hay que respetarla, hay que entenderla, hay que asimilarla. Yo no creo que haya ningún cubano hoy que se cuestione lo sucedido. Era lo que se hacía en aquel momento, era lo que tradicionalmente los conquistadores hacían. En lo personal, se lo digo con toda sinceridad, me gustaría que lo celebraran en otra fecha. Pero ese es un criterio totalmente personal. Gracias. Una anécdota de mi infancia. No lo necesito. Sí, hay una anécdota de mi infancia. Yo recuerdo estar con mis padres y un amigo de mi padre de pronto llegó a casa y dijo: han descubierto una comunidad que estaba encerrada, sin acceso, la han descubierto. Yo nunca me enteré si era un cuento o si había salido en la prensa o algo así. Y ahora que tú cuentas que estas han sido comunidades incluso controladas, es muy interesante. Y me recuerda ese cuento mío de la infancia. Déjame aclararles. Estaban cerrados. Voy a explicarles. Yo estuve 5 años para poder acceder a esa comunidad. Era la época en que Estados Unidos se le estaban devolviendo los derechos a las comunidades aborígenes de los pueblos originarios norteamericanos. Inclusive ocurrió aquella famosa anécdota de que alguien fue a un museo y estaban utilizando de cenicero el cráneo de la abuela. Y bueno, ahí empezó el movimiento de devolver los restos humanos a las tribus a donde pertenecían. De hecho, inclusive hay algo interesante. Harrington, que fue un investigador norteamericano que estuvo en Cuba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como era lo tradicional, encontró algunos ídolos, telegrafió a Estados Unidos y le dijeron: córtalo y tráelo. Así, el ídolo de Patana, que es una mole enorme, él con un serrote lo cortó en varias partes, con muro lo sacó, lo montó en un barco y lo trajeron para Estados Unidos.
Eso está en el Smithsonian y nunca se ha exhibido. Porque por ser en realidad nuestros aborígenes la comunidad más atrasada en el Caribe, los dominicanos, es decir, lo que era la española, estaban más desarrollados, sus piezas eran más interesantes, más acabadas, más refinadas, etc. Pero eso era lo que realmente se utilizaba en aquellos momentos. Entonces, a partir de estos movimientos que surgieron y que los indios norteamericanos reclamaban una compensación, reclamaban una representación en la política de los Estados Unidos, bueno, de ahí viene el que le entregaran los casinos, que no sé si saben que muchos de los casinos norteamericanos son regentados por las tribus indias. Mississippi. Como ellos dicen, para aprovechar la avaricia de los blancos. Pues evidentemente yo personalmente pienso, nadie me lo dijo, que se creó un cierto temor de que se hablara de una comunidad aborigen en Cuba y que pudieran reclamar, que jamás han reclamado nada. Entonces, efectivamente, no es un cuento, eran barreras a partir de las cuales usted no podía pasar si su carnet de identidad no decía que usted vivía en una de esas comunidades. Les digo más, para poder... No, esto fue hasta hace unos 15 años. Hasta hace menos, 12 años. Para yo poder pasar a la ranchería, comunidad de los indios, requería el permiso de un general de la FARC. Miren, es Cuba, ¿qué decirles? Hace rato ya está pidiendo la... Perdón, yo tengo dos preguntas enfocadas al ADN, quizás relacionadas. Anteriormente usted mencionó el hecho de que los rastros genéticos vienen por línea mitocondrial. ¿Podría por favor ahondar en esto? Y respecto a lo que usted comentó, que posteriormente, yo esto lo desconocía, hubo un aporte de indios que venían de América, de Norteamérica, de la zona de México y tal. ¿Hay alguna manera de deslindar ese aporte genético y estar seguros de que no corresponde al ADN, o sea, que el ADN que encontramos hoy en Cuba indígena no se ha visto, no ha recibido aporte de esa línea genética? Gracias. Sí, bueno, realmente estas dos preguntas sería interesante que las contestara Beatriz, que es la directora científica de este proyecto. Julio y yo no somos las personas más adecuadas, pero somos las que estamos aquí. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, y te la vamos a contestar. Sí, realmente no hay rastro de ADN de hombre masculino que se haya heredado a día de hoy, hasta lo que hemos podido investigar. Probablemente vengan investigadores detrás que hagan estudios mayores, con mayor cantidad de personas, y puede ocurrir que aparezcan. Pero ten en cuenta que a lo que nosotros hemos hecho son 100 personas, se unen los 1000 que hizo Beatriz Marcheco, más los no sé cuántos mil que ha hecho en el resto de sus estudios, porque se dedica a estudiar permanentemente el ADN de los cubanos. Hasta la fecha no ha aparecido rastro de ningún hombre masculino, lo digo así para que se entienda con claridad, con descendencia en la actualidad. Todo viene de una mezcla de mujeres arahuacas con hombres españoles. Posteriormente llegaron africanos, posteriormente llegaron otros, pero hubo un momento en que solamente eran hombres españoles, probablemente marineros que venían después de muchas semanas de mar, solitarios, desesperados, y llegaban a un lugar donde encontraban unas mujeres que además eran de costumbres relajadas y de cuerpos, mostrando sus cuerpos desnudos, y probablemente aquello pues dio lugar a eso. No estoy justificando con estas palabras nada, no justificaría nada. De todo esto hay una anécdota realmente extraña, no extraña no es la palabra, curiosidad, es una curiosidad. En mi caso concreto es más que una curiosidad, casi una especie de magia
digamos, que es que todos, absolutamente todos los miembros que han trabajado en el equipo del proyecto Cuba Indígena, tanto del proyecto en sí mismo como del documental, el 100% son cubanos nacidos en Cuba, excepto uno, que soy yo, soy español cubanizado, porque vivo en Cuba desde hace años, pero no tengo ascendencia cubana de ningún tipo, o sea, no hay en mi vida, en mi familia, en el conocimiento familiar no existe ninguna relación anterior con Cuba que la que yo he establecido siendo ya un adulto. En un momento dado decido dar el paso y hacer este proyecto por invitación primero de Alejandro Harman y conformar este equipo y buscar entre todos los fondos de conseguir todo y llevar a cabo este proyecto. Y cuando todo termina y cuando todo acaba, en un acto público parecido a este en el que estábamos dando la primera, fue el primer acto en que hablábamos de los resultados obtenidos públicamente. Estaba la doctora Beatriz Marcheco, estaba Enrique Gómez, que es el sociólogo y esposo de la doctora, estaba Laura, estaba yo, estaba nuestra hija Amaranta, y la doctora Beatriz Marcheco decidió hacer un juego con los presentes, que podría ser como ahora, ¿no? Un escenario como este, y la doctora Beatriz Marcheco decidió preguntarle a los presentes que de los que estábamos en el estrado, ¿quién era más europeo? Y entonces la gente decidía ordenarnos a los que estábamos allí, bueno, yo salí el más europeo, lógicamente, ¿no? Y ella refrendó y dijo, efectivamente, según el ADN, él es el más europeo, tal es el menos, nos ordenó, y el orden no era exactamente, pero se parecía. Y así lo fue haciendo hasta llegar a los arahuacos. Dijo, ¿quién tiene más ADN? Y entonces, bueno, pues se hizo un orden allí en el que todos los presentes, todos eran cubanos, menos yo, todos tenían ascendencia arahuaca. Como hemos dicho, es algo que ahora sabemos que casi todos los cubanos la tienen a través de este estudio. Entonces, bueno, Laura tenía, Beatriz tenía un poquito, Enrique tenía un poquito, Amaranta incluso tenía. Pero lo raro es que yo también. Y esa es la parte mágica. Porque desde que empecé este trabajo, este proyecto, que me ha llevado 5 años, mi gran pregunta era, evidentemente yo estaba apasionado, porque me apasiona con mis proyectos, o sea, la pasión me lleva y los hago, pero mi pregunta era, ¿y por qué? O sea, ¿qué hago yo haciendo esto? Y de repente salió mi bisabuela arahuaca. De los españoles que hay en esta sala, probablemente sea el único, porque es muy raro tener una abuela arahuaca cubana. Y eso empieza a contestar a la segunda pregunta tuya también, porque hasta ese punto de fineza te da el ADN. Y mi abuela era una señora arahuaca pura, que en el año 1730, entre 1700 y 1730, hay un marco ahí de 30 años, tuvo descendencia con un español bastante puro, digamos, para la época, y de ahí me tuve. Y probablemente esa abuela, que a lo mejor es pariente, que todavía eso no lo sabemos, pero lo vamos a saber, de la ranchería, puede ser, y a lo mejor termino yo estando en ese árbol genealógico. Probablemente era ella la que me tiraba de la oreja y me decía, hoy ponte para las cosas. En relación con los yucatecos, para terminar, que estamos terminando, fueron cantidades reducidas, controladas, que llevaban por contrato, inclusive se llevaron a zonas muy específicas, por ejemplo, el norte de la región central, se llevaron para sustituir la fuerza de trabajo india, pero el ADN es capaz de diferenciar los orígenes de estas dos comunidades. Por otro lado, hoy en Cuba queda una pequeña comunidad de esos descendientes, bastante puros por cierto, de yucatecos en la región de Madruga. Viven aislados, la Embajada de Guatemala ha tenido relaciones con ellos, viven en condiciones, digamos, precarias, pero esos sí están definidos como descendientes de aquellos yucatecos que trajeron. Sí, y en cuanto a la procedencia exacta, cuando vean el libro, verán que
persona que aparece en el libro estudiada, bueno, lleva su porcentaje, está todo esto, ¿no? Pero justo debajo del porcentaje, que es esto de aquí, vienen los linajes. Linaje paterno, linaje materno. Y ahí, bueno, vienen una serie de números así un poco extraños, concretamente Severo Ramírez tiene un linaje materno A mayúscula, 2 A minúscula, A minúscula, y un linaje materno R1B1A, 2A1A. ¿Qué significa eso? Bueno, concretamente no lo sé, pero nos sitúa geográficamente con bastante exactitud de dónde viene. Entonces podemos saber si realmente son cubanos, son andinos, son norteamericanos. Si son norteamericanos podemos saber de qué región, de qué tribu. O sea, realmente podemos saber mucho. El ADN es un libro que hemos aprendido a leer hace poco, pero del que ya sabemos mucho. Sabemos mucho y avanzamos con bastante, avanzan los científicos, yo no, avanzamos los lectores, con bastante velocidad. Y realmente nos sitúa el origen de las personas con una certeza bastante alta. O sea que sí, hemos encontrado en la gente estudiada algún ADN indocubano de fuera de Cuba también, pero prevalece y porcentualmente es arrasador el indocubano, o sea, de Cuba, no indioamericano, indoamericano. Ya tengo que terminar. En la taberna de oro. Darle las gracias al museo, a estas otras personas que nos permitieron. Josefina, Soraya, Asociación de Amigos del Museo, Museo Nacional de Ciencias Naturales. Gracias, muchas gracias. Díselo, ¿sabes cenar? Díselo. Qué interesante. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Ahora comenzamos. Claro, mi vida. Bueno, Ahora sí, déjame a tomar algo ahora sí. bueno. ¿Rosario le dice? Ay, mira, se vino este lactío. ¿Y cómo yo no te vi? Dale, a ver si en noviembre, antes que nos vayamos, nos vemos cuando vengamos. A mediados de noviembre. Dale, María, gracias por venir. Decía, ¿qué me parece? Qué serio. Mira Jesús. Hombre, ¿qué tal? Sí. Hoy está que no cabe dentro de la ropa. Ay, Dios. Oye, ya. A ver si...